El Faro de lo Razonable, la selección semanal de artículos editada por la Fundación Preciado Hernández. Estos son los temas de la semana. 1. En el país, Verónica Garrido describe un centro histórico convertido en una muralla. Las vallas que rodean Palacio Nacional, Bellas Artes y el Ángel de la Independencia marcan el arranque de la cobertura sobre la protección juvenil convocada por la Generación Z. Su columna Sheinbaum blinda Palacio Nacional y se lanza contra la manifestación de la Generación Z muestra un gobierno que responde al diseño con cerrazón física y narrativa. La presidenta descalificó a los jóvenes con una frase burlona: ni a chavorrucos llegan, mientras atribuía la convocatoria a Vicente Fox y a figuras priistas. Los organizadores, sin embargo, son estudiantes que exigen seguridad, educación y empleo. Esa distancia entre el discurso oficial y la realidad juvenil es, para Garrido, el punto central. El despliegue de vallas no es nuevo. Como jefa de gobierno, Sheinbaum recurrió al mismo método frente a marchas feministas y protestas estudiantiles. Hoy repite la lógica: primero encapsular y luego cuestionar. Desde el gabinete, César Cravioto justificó el operativo al sugerir que los jóvenes quieren incendiarlo todo, pese a que no existe ningún acto violento asociado a ellos. La presidenta además afirma que las protestas son un derecho, pero simultáneamente habla de provocadores y bloque negro, creando un clima de sospecha que inhibe la movilización. El texto plantea que cuando un gobierno se adelanta a blindarse, termina transmitiendo que teme más a la ciudadanía que a cualquier riesgo real. Y en ese gesto, sostiene Garrido, se revela un mensaje político mayor. El poder se protege cuando percibe que la sociedad despierta. 2. En el Heraldo, Fernando Rodríguez Doval publica La huida de la clase media, un análisis que retrata el desgaste profundo de un sector históricamente decisivo para la estabilidad económica y democrática del país. El argumento central es claro: la clase media no se está desmoronando por incompetencia, sino por un proceso de desgaste provocado desde el poder. El autor describe un escenario donde el gobierno ha convertido a ese sector en un blanco ideológico. La etiqueta como aspiracionista, la desacredita y la castiga con políticas que erosionan su capacidad de crecer. Ingresos estancados, inflación persistente y un clima político que desprecia el mérito y la autosuficiencia. Esa presión, dice Rodríguez Doval, ha detonado dos figuras simultáneas. Una física, profesionales que emigran para recuperar movilidad económica, y otra interna, ciudadanos que sin irse del país se repliegan en el espacio público, se desalientan y dejan de creer en el esfuerzo como motor de avance. El diagnóstico es muy inquietante. Sin una clase media sólida, México se vuelve más polarizado, más dependiente y más vulnerable a los extremos del poder. Esta erosión no solo afecta al bolsillo, además afecta a la cultura cívica y el equilibrio ético del país. Por ello, el texto insiste en una idea que busca recobrar sentido. Rescatar a la clase media no requiere subsidios, sino respeto. Requiere devolverle autonomía, dignidad y la certeza de que su trabajo importa. Sin ese núcleo productivo y crítico, concluye el autor, la democracia mexicana pierde su ancla y su horizonte. 3. En Serpientes y Escaleras, Salvador García Soto publica Vejez y violencia acabaron con el bono demográfico. Un diagnóstico que retrata cómo México dejó escapar una de sus oportunidades históricas de desarrollo. El bono, surgido en los años 70, cuando la población era mayoritariamente joven y productiva, pudo haber sido el motor de un salto educativo, económico y tecnológico. El autor explica que nada de eso ocurrió. Durante 5 décadas, gobiernos de todos los signos repitieron el ciclo de la improvisación: educación debilitada, infraestructura abandonada, informalidad dominante y administraciones obsesionadas con reinventar el país en cada sexenio. Hoy, México llega al final del bono democrático con una población que envejece rápido y con una economía que nunca aprovechó esa fuerza laboral. El empleo formal es escaso, los salarios siguen deprimidos y el sistema educativo no generó la movilidad que podía haber construido otra historia. García Soto añade un factor decisivo: la violencia.
El homicidio doloso se convirtió en la principal causa de muerte entre personas de entre 15 y 44 años de edad. Según el INEGI, más de 200,000 asesinatos en el sexenio no solo destruyeron vidas, sino la base productiva que debía sostener el futuro. El resultado es un país que envejece sin haberse desarrollado. Un bono demográfico perdido entre corrupción, demagogia y sangre. 4. En Latinus, Lorenzo Córdoba Vianello publica Ratificación de mandato, un pretexto para impulsar la concentración del poder, donde expone que la propuesta de empatar la revocación con las elecciones de 2027 no busca fortalecer la participación ciudadana, sino crear un proceso electoral imposible de administrar. Sería, dice el autor, la elección más grande de la historia. Renovación total de la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas, 31 congresos locales, cerca de 2,000 alcaldías y más de 800 cargos judiciales federales, todo el mismo día. El planteamiento, sostiene, persigue aprovechar la popularidad personal de Claudia Sheinbaum en un momento en que Morena enfrenta escándalos de corrupción y desgaste creciente. No hay demanda social para remover a la presidenta. La iniciativa solo replica la estrategia de 2022, cuando López Obrador convirtió la figura constitucional de revocación en un ejercicio de ratificación. Córdoba subraya que la pregunta diseñada por la ley mezcla ambas figuras y contradice el espíritu constitucional, que concebía la revocación como un instrumento solicitado por los ciudadanos inconformes, no como un plebiscito para apuntalar al gobierno. Y pregunta el autor con ironía, ¿quién fuera del oficialismo exige este proceso? El argumento de el ahorro, afirma, es insostenible. La opción más económica es no realizar la consulta. Lo demás es un intento de consolidar mayor control político, colocando a la presidenta como una promotora electoral de su partido con el aparato del Estado atrás. 5. En el Universal, Carlos Loret de Mola publica ¿Por qué está atorada la estrategia de seguridad?, donde sostiene que el discurso oficial de Claudia Sheinbaum se ha vuelto incompatible con lo que ocurre en las calles. Mientras la presidenta repite que los delitos disminuyen, la percepción ciudadana y los hechos visibles apuntan un sentido absolutamente en lo contrario. Loret explica que las cifras gubernamentales carecen de credibilidad. Habla de una manipulación estadística y de un aumento en desapariciones que podría estar ocultando homicidios. A ellos se suman episodios de violencia extrema que contrastan con el mensaje de la mejoría que difunde el gobierno. El núcleo de su argumento es directo. La estrategia no avanza porque el poder federal evita actuar contra figuras de Morena señaladas por vínculos con el crimen organizado. Menciona a Adán Augusto López, Mario Delgado y varios gobernadores cuya cercanía con estructuras criminales ha sido documentada. Mientras ese círculo permanezca intocado, afirma, no habrá confianza social ni resultados reales. El texto concluye que ninguna política de seguridad será creíble si el gobierno sigue protegiendo a personajes que deberían ser investigados. La voluntad política, más que la narrativa, es la pieza ausente en la estrategia. 6. En el Excelsior, Pascal Beltrán del Río publica Generación Z, el malestar que el poder pasa por alto, un análisis que desmonta la narrativa oficial que intenta desacreditar las protestas convocadas por jóvenes. El autor muestra que el centro del problema no está en supuestos financiamientos millonarios, sino en el desgaste material y emocional de 30.4 millones de mexicanos nacidos entre el 96 y 2010. Beltrán del Río estructura su reflexión a partir de un dato ineludible. La Gen Z es un grupo demográfico más numeroso del país y aún con niveles de escolaridad sin precedentes, el mismo que vive atrapado en la precariedad. La mayoría terminó la educación media superior, pero casi 6 de cada 10 jóvenes trabajan sin prestaciones, sin estabilidad y sin perspectiva de movilidad social. La transición hacia la vida adulta se pospone porque la economía no les ofrece un piso desde el cual construir un futuro. El retrato se agrava con la violencia. Entre 15 y 34 años se encuentra la mayor probabilidad de ser asesinado y 4 de cada 10 desapariciones pertenecen a ese mismo tramo generacional. La precariedad económica se entrelaza así
con una amenaza cotidiana que cae sobre quienes deberían estar en su etapa más productiva. El autor describe también un perfil psicosocial, marcado por la irreverencia, la inmediatez, la inclusión y la incertidumbre. Ese marco explica por qué su activismo toma formas nuevas. No recurren a partidos ni estructuras tradicionales, sino a TikTok, Instagram y redes que articulan una protesta nativa digital. Y esa protesta no surge de la manipulación, sino de una estadística imposible de ignorar. Beltrán del Río concluye que reducir ese movimiento a montajes o operaciones de la derecha es evitar la raíz del malestar. Jóvenes sobreeducados, subempleados, vulnerables y conscientes de que por primera vez en décadas podrían vivir peor que sus padres. Ignorar ese dato, dice, es renunciar a entender al país que está emergiendo. 7. En el ámbito internacional, en Foreign Affairs Latinoamérica, Ruth Zavala publica A una década del Acuerdo de París, un análisis que enmarca la COP30 de Belém como un punto de inflexión en la gobernanza climática. La autora subraya la fuerza simbólica de celebrar esta cumbre en la Amazonia, un territorio donde convergen naturaleza, pueblos indígenas y límites civilizatorios del modelo extractivo. Zavala expone cómo la agenda climática dejó de ser un archivo técnico para convertirse en una arena política amplia. La discusión actual reúne temas que trascienden la mitigación y el financiamiento e incorpora pérdidas y daños. Igualdad de género, sistemas alimentarios, océanos y transiciones justas. Ese ensanchamiento, explica, refleja la magnitud de un desafío que ya rebasa lo ambiental. El artículo coloca en el centro la rivalidad entre Estados Unidos y China, así como la aspiración de los BRICS a rediseñar el orden climático. La autora describe a Occidente dividido entre negacionismos políticos, presiones empresariales y retrocesos regulatorios, mientras los BRICS intentan ocupar espacios de decisión reclamando una gobernanza más representativa. En paralelo, Zavala examina el ascenso del populismo, ya sea de izquierda o de derecha, cuyas narrativas antiélite erosionan la confianza en la ciencia, tensionan el multilateralismo e introducen incertidumbre en las políticas de transición energética. Esa mezcla de polarización y desgaste institucional complica cualquier avance colectivo. El texto insiste en que Belém será una prueba para la legitimidad del régimen climático. Si la distancia entre quienes negocian y las comunidades más vulnerables continúa ampliándose, el sistema terminará debilitando su sentido social y profundizando la injusticia que intenta remediar. La autora termina proponiendo que la ciencia, la cooperación y la justicia ambiental sean el eje ético de esta nueva década climática. Estos fueron los temas de la semana. El Faro de lo Razonable es un proyecto de la Fundación Preciado Hernández con base en el Melquíades de la Fundación Española Reformismo 21.